Y quiero terminar el tema que comencé hace un par de domingos ya, que fue el infierno. Quedaron algunos puntos pendientes y la semana pasada prediqué otro tema y quiero culminar el tema del infierno en esta mañana, en los próximos minutos. Así que le pido que tenga a bien, por favor, buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 5, pasaje que nos va a introducir el tema de esta mañana. Mateo capítulo 5, por favor, versículo 21 y versículo 22. Mateo 5, 21 y 22. Después de leer el segundo versículo, entonces vamos a orar que la presencia del Espíritu Santo pueda enseñarnos, dirigirnos y abrir nuestros ojos y traer convicción en esta mañana. Repito, Mateo 5, 21 y 22. La palabra de Dios dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a orar. Padre amado y bendito Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, de ser contados como parte del pueblo de Dios. Gracias por permitirnos esta mañana estar en el templo, los que estamos presentes. Lamentamos que algunas hermanas no puedan estar por cuestión por causa de fuerza mayor en la familia. Y también hay hermanos conectados a la transmisión en esta mañana. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, quien mora en nuestras vidas, pueda enseñarnos, pueda alentarnos y pueda abrir nuestro corazón para poder aceptar y recibir el tema de hoy. Y sé tú, Padre, quien nos traiga, quien nos mueva para poder hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra propia vida. Te ruego que me des gracia para predicar y presentar el mensaje, pero sobre todas las cosas, Señor, y antes de nuestro crecimiento espiritual, te ruego que tu Hijo Jesucristo sea glorificado y sea honrado a través de la exposición de tu palabra. Te lo suplico y te lo ruego con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Dijo el Señor Jesucristo y les enseñó a los discípulos, a los sinceros, a los genuinos, aquellos que le seguían por ver solamente qué era lo que iba a hacer. Algunos lo tildaban de solamente un buen hombre. Algunos hablaban de él y pensaban que era pues un gran mago, ¿verdad? Que hacía trucos, que hacía magia. Algunos pensaban que era alguien que estaba siendo respaldado por los demonios, por Satanás. Algunos decían por Belcebú, que echa fuera los demonios, decían los legalistas de aquel entonces. Algunos pensaban que realmente era el Hijo de Dios. Y a todos ellos Cristo les enseñó, a unos y a otros. Y entre las enseñanzas y la doctrina que el Señor proclamaba a las multitudes, les dijo acerca de la ira incontrolada de una persona. Si tú te enojas con tu hermano, dijo en el versículo 21, cualquiera que se enojare contra su prójimo, contra su hermano, pues será culpable, dice, de juicio, como si fuese un criminal ante los ojos de Dios. Tan grave es ante los ojos de Dios la molestia con otra persona. Y si le dices necio a tu hermano, pues quedarás expuesto al órgano institucional supremo más alto, autoritativo de los judíos, que era el concilio o el Sanedrín. Quedarás y serás llevado a juicio ante el Sanedrín por haberle faltado al respeto a tu hermano, a tu prójimo. Pero cualquiera que le diga fatuo y se vuelva a enojar con su hermano, dijo el Señor, quedará expuesto al gehenna de fuego. La palabra infierno, que se tradujo en este versículo 22 como tal, como infierno, fue una palabra que Cristo utilizó y que Mateo escribió en su idioma, que es el término gehenna, y ya lo mencionábamos la semana antepasada.
Así que la Biblia nos habla, hermanos, de un lugar, como nos enseña también del cielo, nos enseña la existencia real en algún lugar del espacio en el cual vivimos, que se llama infierno. Un lugar de tormentos, un lugar preparado, nos dice la Biblia en Mateo 25:41, preparado para Satanás y para sus demonios, pero también no solamente estará en el final del tiempo Satanás y sus demonios, la bestia, el falso profeta, sino que estarán todos aquellos que han rechazado y rechazarán el don de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nos habla la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que por lo menos encontramos en las Sagradas Escrituras 3 términos o 3 palabras que se utilizan para referirse al infierno. En el Antiguo Testamento mencionamos que es la palabra Seol. La palabra Seol los judíos lo entendían como el lugar a donde iban los muertos. Y en ninguna manera la Biblia está hablando ni enseñando, ni siquiera insinuando la existencia de un lugar intermedio llamado purgatorio, mucho menos limbo. Está hablando, el término Seol lo entendían los judíos o los antiguos como el lugar de los muertos, llámese infierno, llámese sepultura, llámese un estado de agonía, llámese un estado de dolor y de sufrimiento, o llámese también la tumba o abismo u oscuridad. La lectura que tuvimos de Jonás capítulo 2, si recuerdan la lectura, Jonás cuando oró a Dios le dijo, estoy aquí en el Seol, y no se refería al infierno, se refería a esa oscuridad en la cual él estaba experimentando dentro del gran pez. Así que la palabra Seol, no hay una palabra específica que se pueda traducir a nuestro idioma, el castellano. Así que los traductores en la antigüedad, los que hicieron el trabajo de traducción al castellano, decidieron dejar el término en su idioma original para que se interpretara a raíz del contexto general del pasaje. Pero la Biblia utiliza el término Seol ciertamente para referirse a un lugar de sufrimiento, de dolor, de agonía. Miramos algunos pasajes como por ejemplo en el Salmo 9:17, en el 55:15, en el 116:3 y en Proverbios 7:27, donde aparece el término Seol y algunas de sus traducciones de acuerdo al contexto. En el Nuevo Testamento encontramos la misma palabra que el término Seol, que es en hebreo, pero en el Nuevo Testamento encontramos el término mismo, pero en griego, que es el griego koiné, que es el término Hades. Y el término Hades, también la Biblia nos habla que es un lugar de tormentos, un lugar de fuego, un lugar de lamentos y un lugar donde iban los muertos. Una historia muy particular y muy conocida por muchos de nosotros es la que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 23 en adelante, donde el Señor Jesucristo habló no una parábola, sino que relató un hecho real entre los cientos y millones que han ocurrido de un hombre rico que decidió rechazar el testimonio que alguien iba y le compartía el evangelio de las Sagradas Escrituras. Alguien le iba y le testificaba del amor de Dios, pero él decidió rechazar y vivir el momento de su vida sin considerar las cosas eternas, lo que permanece, la salvación de Dios en su vida. Y cuando murió, dice que fue sepultado y en el Hades levantó sus ojos estando en tormentos. Y la Biblia habla del Hades en ese lugar y lo entendemos como un lugar, no solamente la sepultura, sino el lugar donde estaba atormentándose por los siglos de los siglos. Y hasta la fecha, ese hombre rico que hacía todos los días banquete con gran esplendidez y no está en el infierno por haber hecho fiesta, está en el infierno por haber rechazado el don de la gracia divina a través de su Hijo Jesucristo. Así que Cristo habló de ese hombre que estaba en el Hades, siendo atormentado en esa llama.
De la misma manera, hermanos, en la Biblia encontramos, como por ejemplo en Mateo 5:22, que ya leímos, en Lucas 9:43 al 48 y Santiago 3:6, encontramos por lo menos estas referencias, muchas más, que se tradujo infierno, pero se utilizó originalmente el término Gehenna. Gehenna, habíamos dicho ya, hermanos, que era un lugar maldito donde ciertos israelitas y sus reyes infieles quemaban en el Antiguo Testamento vivos a sus propios hijos y a sus propias hijas y los dedicaban a una deidad pagana llamada Moloch. En Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 10, nos habla ese versículo de que allí iban y dedicaban a sus propios hijos, les quitaban la vida y los dedicaban a un demonio, porque Pablo dice que detrás de los ídolos no está Dios, están los demonios. Así que a ese lugar donde hacían esos sacrificios humanos a las deidades paganas, en este caso en particular a Moloch, era conocido como Gehenna en el valle de los hijos de Hinnom, en las afueras de Jerusalén. Y esa palabra la utilizó Jesucristo porque los judíos, al escuchar Gehenna en los tiempos de Cristo, pues se les venía a la mente el basurero de la ciudad, a las afueras de la ciudad, donde quemaban propiamente los desechos de los habitantes de dicha ciudad y las aldeas alrededor, y las quemaban, y el fuego, el ardor y el estarse consumiendo de la basura, el consumir de la basura, no se apagaba, y el humo del Gehenna, de ese basurero, pues no subía día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Era como un horno que nunca se apagaba. Cuando el Señor Jesucristo mencionó y dijo, si tú le dices fatu a tu hermano, quedarás ante los ojos de Dios expuesto al infierno, es decir, al Gehenna, dijo Cristo. Tú lo que mereces es que te saquen de la ciudad y te lleven al basurero y te quemen. Pero se tradujo la palabra infierno refiriéndose a que el infierno es un lugar igualmente de tormentos donde el fuego nunca se apaga, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay tormento, donde hay fuego, donde hay agonía, donde hay lamentos, donde hay llagas y supuran, y el ardor y el dolor jamás se apaciguan. En la época de Cristo, ahí en el Gehenna, se quemaban la basura de Jerusalén y siempre había fuego encendido. Cristo habló del Gehenna para referirse como una referencia al infierno. Cristo también enseñó y dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti y échala de ti y deshástela. Es mejor que entres al cielo manco a que seas echado al infierno completito. O si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Es mejor que entres al cielo cojo a que seas echado al infierno completito todo tu cuerpo, hablando de la resurrección, pues. Si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo de ti. Es mejor que entres tuerto a la vida eterna a que seas echado al infierno completito. Habló del infierno. Mencionábamos ya a manera de referencia, amados hermanos, que la Escritura nos habla y nos dice que y encontramos a través del estudio y el repaso de las Escrituras del Nuevo Testamento que el propio Señor Jesucristo enseñó más acerca del infierno, de la condenación que del cielo. Y algo muy significativo es que el Señor Jesucristo nunca presentó argumentos para tratar de convencer a la gente de la existencia tanto del cielo como del infierno. Sencillamente lo dio por un hecho, lo dio por sentado y no trató de convencer a las multitudes. Sencillamente les dijo, cuídense de no ir al infierno. Por el contexto general de las Sagradas Escrituras entendemos, hermanos, y conocemos que el mensaje de Dios de la salvación es el único medio para prevenirnos de no ir a la condenación eterna.
No es a través de la iglesia bautista ni a través del movimiento fundamental, no es a través de alguna denominación, no es a través del bautismo. Hay personas que me han dicho, pastor, quiero que me bautice porque no me quiero ir al infierno. Le digo, no, usted se va a prevenir de ir al infierno, aunque no se bautice. Usted necesita creer en el Señor Jesucristo como su Dios y como su Salvador, para prevenir de no ir al infierno. El bautismo, ¿de qué sirve que se bautice si no acepta a Cristo? Al momento de morir se va al infierno. Algunos creen que a través del buen comportamiento, de las buenas obras, de hacer lo correcto, eso es bueno, pero de nada sirve si se hace lo correcto y no se tiene a Cristo en la vida. El infierno no se sacia de recibir a los condenados, dice la Escritura. También mencionamos, hermanos amados, la semana antepasada que la Biblia describe de varias maneras el infierno, y lo mencionamos en Mateo capítulo 3, versículo 12, Marcos 9:43 también. No voy a leer los pasajes porque ya los leímos, solamente esa manera de recapitulación. Menciona la Biblia y describe al infierno, la Biblia, hermanos, como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Una persona, hermanos, el alma es inmortal, el alma soporta todo. Lo que no soporta es este cuerpo, ¿verdad que no? Usted y yo un día estábamos en alguna clase de jóvenes, yo todavía era intermedio, y me acuerdo que el hermano, el maestro de los intermedios, nos dio la clase y nos estaba hablando del infierno, y estaba hablando de que el infierno había fuego y había llagas, y sacó un encendedor, dice, y se empezó a quemar el dedo aquí. Dijimos, ahorita que se va a empezar y lo va a quitar, y ahí se le quedó, ahí lo dejó, le temblaba el dedo, le empezó a temblar y se le hizo una llaga. Quería ilustrarnos gráficamente cómo el cuerpo humano y terrenal que tenemos no soportará el infierno, ¿verdad? Y lo hizo de esa manera. No sé por qué lo habrá hecho. Sin embargo, este cuerpo no lo soporta, pero el alma soporta los sufrimientos y las quemaduras y las llagas. Y dice la Biblia que aún hasta el hedor y los gusanos de las llagas. Yo no entiendo cómo va a haber llamas y fuego eterna, pero va a haber gusanos que van a estar carcomiendo al condenado. Nuestra mente no lo comprende a cabalidad, pero así dice la Biblia, tenemos que aceptarlo por fe. Pero es un lugar, hermanos, donde el fuego nunca se apaga. El infierno también nos enseña la Biblia que es un lugar donde se tiene conciencia. En Lucas capítulo 16, versículo 24, y su contexto nos habla el relato del hombre rico y de Lázaro. Dice que el hombre rico fue sepultado y en el Hades, es decir, en su estado en su estado de muerto, en la sepultura y muerto. Dice que su alma, su cuerpo estaba sepultado, ¿verdad? Ya estaba inerte. Pero su alma tenía conciencia. Su alma estaba recordando, su alma estaba pensando, su esencia misma de ese ser, el estuche de la parte inmaterial, llámese espíritu, llámese alma, lo habían sepultado, pero la parte inmaterial, la parte inmortal del ser humano estaba consciente. Y en el Hades, no en el purgatorio, en el Hades, porque estaba en tormentos. Dice que alzó sus ojos y se acordó, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Dijo el ángel, no, pues ¿cómo? Tú decidiste rechazar, tú te amaste más los bienes materiales de este mundo y el haberte vuelto materialista te cerró tu corazón a Dios y pues ahí están las consecuencias de tus malas decisiones. Estás en el infierno y Lázaro tiene ahora bienes porque su estado de necesidad material lo hizo buscar las cosas de Dios y aceptó su necesidad espiritual y se acercó a Dios, fue salvo y él está acá recibiendo bendición y tu maldición. Bueno, si no se puede, entonces que alguien vaya y les testifique a mis parientes. Mire, hermano, estaba consciente. Se estaba, si me permite el término coloquial, se estaba tatemando, pero no se consumía. Eso es lo interesante, hermanos, de la inmortalidad, que el alma podrá soportar estar en el cielo, la gloria de Dios, pero también el alma condenada podrá soportar los tormentos graves y los lamentos de la condenación.
Es un lugar donde se tiene conciencia. Es un lugar, el infierno, donde podemos entender a través de la palabra de Dios que es un lugar donde la gente que está ahí y que estará llegando también al momento de partir de este mundo, tendrá recuerdos y estará lamentándose. Yo creo, hermanos, que parte de los tormentos de la gente que está condenada y estará en el infierno, no solamente serán los tormentos, por usar el término, tormentos físicos, aunque todavía no hay ningún cuerpo físico en el infierno, solamente el alma. Pero para poderlo entender, los sufrimientos materiales o físicos, si me permite el término, pero serán los tormentos, hermanos, de los recuerdos. De las personas que dirán, ¿cómo no le hice caso a mi abuelita que me hablaba del Dios? ¿Por qué fui tan tonto, tan sonso al no haber ido a la iglesia? ¿Cuántos hermanos, mis vecinos, mis familiares me invitaban a la iglesia? ¿Cómo no? ¿Por qué le rompí el folleto? Hay gente, hermanos, que nos han roto los folletos en la cara. No puedo decir las palabras que utilizan en inglés las personas que nos han, ¿verdad? Dice, eso es pura basura. Uno se molesta, pero al final de cuentas uno dice, pobre gente, ten misericordia de él o de ella. Porque algún día, si no se arrepienten, van a morir, estarán en el infierno y se van a acordar. Alguien me trató de prevenir de que no siguiera por la puerta ancha, pero le escupí en la cara, le rompí el folleto, los maldije. Esos serán los tormentos, también muchos más fuertes, hermanos, en el infierno. Es un lugar donde se tiene conciencia. Es un lugar, el infierno, un lugar de miseria y de dolor. Allí no se podrá tener camaradería como muchos en la ignorancia del ser humano piensan, no, yo me voy al infierno y allí yo voy a hacer una gran fiesta con mis cuates, con mis camaradas, yo ahí me voy a emborrachar, ahí voy a ser feliz. No, ahí no se puede ser feliz porque el infierno, nos dice la escritura en Apocalipsis 14, 10 y 11, que es un lugar de miseria y de dolor. Nos dice la Biblia en Apocalipsis 2, 11 también, hermanos, que es un lugar de separación. Ahí no podremos tener vecinos, no me voy a incluir yo, perdón. Ahí en el infierno no se podrá tener vecinos ni tener la cercanía de alguien más. Bueno, por lo menos ahí voy a buscar a fulano de tal para no pasar la eternidad quemándome. No. No se puede razonar de esa manera. Es un lugar de separación, es un lugar de frustración y de sufrimiento, de acuerdo a Mateo 13:42. Pero también nos dice la Biblia, hermanos, que el infierno es un lugar de oscuridad y de confusión. Judas capítulo 13 y segunda de Pedro 2:4. No leo los pasajes, repito, porque ya los leímos en la predicación pasada. Es un lugar de oscuridad y de confusión. Aunque, miren, hermano, hay muchas cosas en la Biblia que no entendemos. Yo no alcanzo a entender, mi mente finita no alcanza a entender cómo el infierno es un lugar de llamas y de fuego y puede haber oscuridad. Y la Biblia dice que el infierno es un lugar de oscuridad, de abismo y de confusión. La gente no sabrá qué está haciendo allí. ¿Por qué en un abrir y cerrar de ojos, quizás en haber estado en coma por alguna enfermedad, de repente ya no recordaron nada y cuando tuvieron conciencia despertaron en lugar de tormentos? Y la gente estará confusa. Quizá habrá gente que pensó, pero ¿por qué estoy aquí si yo era muy asiduo a la asistencia de la iglesia? ¿Por qué pensarán algunos, por qué estoy aquí en este lugar de tormentos si yo era predicador, yo era pastor? ¿Por qué estoy aquí en este lugar si tanto que enseñé de la Biblia? ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? Y no es que Dios lo mandó al infierno, es que la persona misma se condena por rechazar el don gratuito de la gracia de Dios. Es un lugar de oscuridad, de confusión. La Biblia nos habla también en Apocalipsis 14, 11 y Lucas 16, 23, que el infierno, hermanos, es un lugar de tormentos, pero eternos. ¿Sabe que el alma nunca se desintegra? La semana pasada hablábamos en la escuela dominical acerca de las resurrecciones y mencionaba que cuando el ser humano tiene un comienzo, pero no tendrá fin ni su alma ni su cuerpo. El cuerpo corruptible, Pablo dijo, es necesario que esto corruptible se vista de, esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, este cuerpo
que es corruptible, que se cansa, se daña, se enferma, va a morir algún día, pero es necesario que muera, porque en la resurrección, cuando le corresponda su momento y su lugar y su tiempo, entonces será vestido de inmortalidad y de incorrupción para soportar y permanecer toda la eternidad con ese cuerpo, pero transformado y glorificado. El alma también. El alma, hermanos, va a estar recibiendo tormentos eternos, y el día de la resurrección, después del milenio, que es cuando será la resurrección de toda la gente que ha rechazado la salvación, los cuerpos de ellos, desde Adán hasta la fecha, hasta esa fecha, serán levantados de entre los muertos. Daniel lo dijo, unos para vida eterna, pero otros para confusión y vergüenza eterna. Su alma, que ya está en la condenación, será unida a ese cuerpo transformado, y ahora ese condenado ya no solamente será condenado por la eternidad a través del alma, sino será condenado y atormentado corporalmente el resto de la eternidad. Eso es triste. Eso es lamentable. Es un lugar de tormentos eternos. Nos dice la Biblia que también el infierno, hermanos amados, es el resultado de la ira de Dios. Voy a terminar con el punto 3. La Biblia le llama de diferentes maneras al infierno, y en Mateo capítulo 25, versículo 46, el Señor Jesucristo denomina al infierno como castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. ¿Cuál es el antónimo o lo contrario a vida eterna? Castigo eterno. ¿Cuál es lo contrario a cielo? Infierno. Lo contrario a salvación, condenación. Lo contrario a vida eterna, obviamente en el cielo, castigo eterno. El infierno, hermanos, es un castigo. Es un castigo para aquellas personas que están recibiendo y recibirán la retribución de vida, dice Pablo, a su extravío. ¿Cómo duele? No, cuando uno le habla a las personas de Cristo y no quieren saber. No tengo tiempo. Vuelva en otra ocasión. Mi esposa y yo fuimos 3, 4 veces a ver una persona acá que andábamos repartiendo folletos en alguna ocasión, y una señora estuvo ahí que hablaba español. Mi esposa le dejó ahí a la señora, le quiso testificar, no quiso. Me dice, hay un señor, está el esposo. Fuimos una tarde y no estaba, que iban saliendo. Regresamos, dice, pero vuelvan otro día. Fuimos otro día y ahí estuvimos esperando afuera de la casa. No estaba el señor, lo esperamos, llegó, y entonces, o allí estaba en casa, ¿no? Ahí estaba, más que estaba escondido. Y volvimos, y ya era una tarde, era ahora en invierno, noviembre, diciembre, había nevado, estaba mucha nieve allá afuera. Hacía un friazo. Ahí estábamos tocando la puerta. No nos querían abrir, no nos abrieron. A 2 días después volvimos otra tarde, porque trabajaba el señor. Y volvimos a llegar, y salió la señora y como que no quería, y ya salió el señor, y le di el folleto y me presenté, y que mi esposa vino con su esposa y le dio un folleto y queremos hablarle de Cristo en español, ¿verdad? Y saca a la gente, hermanos, historias, y no tengo tiempo, yo no puedo ir a la iglesia, no, yo tengo otra religión, a mí mis padres, mis abuelos me inculcaron otro, ¿verdad? Quiero, ¿de qué? Pues de la iglesia bautista. No, pues menos, si no son católicos, menos voy para allá. Pero la salvación no es que si es bautista, es católico, es presbiteriano, nazareno o testigo de Jehová. La salvación es para toda aquella persona. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la palabra de Dios, independientemente de cualquier religión, de cualquier iglesia o secta o grupo religioso, o si es ateo la persona. La salvación es para todo aquel que quiera creer. Y la gente, al rechazar la salvación y al confiar en sus propios medios o en su propia religión, pues entonces están separados de Dios espiritualmente. Y al momento de morir van a recibir la retribución debida a su extravío, dice la Biblia, al castigo eterno. Es triste, hermano. Es triste, pero así es la realidad.
La Biblia le llama castigo eterno al infierno. En Marcos capítulo 3, versículo 29, la Escritura le llama también juicio eterno. Marcos capítulo 3, verso 29. Dice lo siguiente, Cristo expresó las siguientes palabras desde el 28, leo si me permite, Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cristo le llamó juicio eterno, hermanos, a la condenación en el infierno. No solamente le llamó castigo eterno, sino que el infierno, hermanos, es un lugar de juicio. Ahí la persona que no fue salva en vida, que decidió vivir a su propia manera, que decidió mantener al margen de su vida los preceptos divinos, sobre todo el regalo que Dios ha otorgado a toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, entonces serán enjuiciados, pero no será un juicio temporal, será un juicio eterno. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, Apocalipsis capítulo 11, 14, 11, perdón, Apocalipsis 14, 11, nos recuerda el escritor Juan lo siguiente, Apocalipsis 14, 11, y nos dice acerca de otra denominación acerca del infierno. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 14, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, dice la Biblia, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tormento del infierno, hermanos, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento, hermanos, es un eufemismo para referirse a que es un lugar propiamente de tormento. Repito, hermanos, el infierno no solamente será el tormento de estarse quemando sin calcinarse o calcinarse sin que el alma y posteriormente el cuerpo, después de la resurrección de los impíos, se va a estar calcinando, pero no se va a consumir. ¿Se acuerda de la zarza por medio de la cual Dios le habló a Moisés en el monte Oreb? ¿Se acuerda? Estaba prendida, pero no se consumía. Estaba quemándose, había fuego, pero no se consumía. Las hojitas continuaban verdes de esa plantita. No se calcinó, no se quemó, no se consumió. Imagínense, por un momento, el alma de una persona, la esencia, la Biblia dice que hay un cuerpo espiritual. Quizás cuando una persona muere, probablemente, Pablo dijo, hay cuerpo natural, cuerpo animal, se refería a un cuerpo físico, pero hay cuerpo espiritual. Los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Las almas de los que han muerto ya, probablemente ahora, antes de su resurrección, tengan un cuerpo espiritual que usted y yo no podemos concebir aún, porque vivimos en la esfera material, en lo que tenemos que ver para poderlo entender. Quizás en ese cuerpo espiritual las almas se estarán quemando como esa zarza, pero no se va a consumir, pero los efectos del tormento, del dolor, de la agonía, vendrán, más los recuerdos que tendrán. Qué triste es y será para aquellos que estarán condenados. La Biblia también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, Apocalipsis 19, 20, voy a entrar ya al final del mensaje. Apocalipsis 19, 20 nos dice la palabra de Dios, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Dice, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Que arde con azufre, un lago de fuego. ¿Usted se imagina un lago de fuego? ¿Qué se le viene en la mente con un lago de fuego? Pues quizás un volcán, ¿verdad? ¿No? Un volcán, y cómo está la lava allá adentro levantándose. Se pone algo allí, el calor es cientos y miles de grados, el calor que emite la tierra caliente, ese lago de fuego, podemos decir. Imagínense cualquier cosa, hermanos, que se ponga ahí en la lava, se deshace.
Pero el alma de la persona y el cuerpo transformado después de su resurrección, en ese lago de fuego, hermanos, habrá tormentos, habrá lloro y crujir de dientes. También nos dice Mateo capítulo 3, versículo 12, Mateo 3, 12, hermanos, que ese lago de fuego tiene fuego que nunca se va a apagar. Mateo capítulo 3, versículo 12. Mateo capítulo 3, versículo 12. Así le llama la Biblia, hermanos, al infierno también. Le llama castigo eterno, juicio eterno, lugar de tormentos, lago de fuego, pero también le llama fuego que nunca se apagará. Mateo capítulo 3, versículo 12, lo dijo así el evangelista: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Usa nuevamente, usando la palabra de Dios, un eufemismo, es decir, una imagen de algo conocido, de algo, de una imagen, de un escenario, de algo muy conocido, lo está aplicando a un aspecto espiritual. Y aquí se está refiriendo a que un granjero va a tomar la paja, y como la puede poner la paja, lo que ya no le sirve, en fuego y la va a quemar, se está refiriendo también a la condenación en el infierno. Y dice, al fuego que nunca se apagará. El infierno, hermanos, nunca tendrá extinción. No tiene fecha de vencimiento. Así como las almas son inmortales y el cuerpo transformado y resucitado, cuando sea la resurrección propiamente, serán inmortales y nunca van a dejar de ser. La condenación jamás dejará de ser. Fuego que nunca se apagará. Y termino con Isaías 33, 14. Isaías capítulo 33, versículo 14, dice en la Biblia lo siguiente. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará, dijo el profeta, con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Cómo le llama la Biblia al infierno, hermano? Llamas eternas. El mismo adjetivo que califica eterno. El infierno, entonces, hermanos, es eterno. Nadie ha ido al infierno. Usted no se crea de esos. A mí me llegaron varios cuando estábamos en México, incluso aquí en Estados Unidos. Me llegaron algunos CDs. Y llegó un hermano y dice, oiga, le doy este CD. Le digo, ¿de qué trae? Dice, es un testimonio de una persona que fue al infierno. Y allá, dice, ahí está grabado, dice, ¿cómo que grabó en el infierno? Ahí se oyen, dice, en su testimonio los gemidos, dice, le digo, ¿a poco grabó en el infierno ese hombre? Pura charlatanería, hermano. Nadie ha ido al infierno y ha regresado para confirmarnos que existe. La palabra de Dios lo ha revelado, punto. No necesito yo que alguien venga y me diga, yo fui al infierno, o el doctor fulano de tal fue al infierno, o aquel señor fue al infierno y regresó porque estaba en coma y regresó y corroboró que realmente había un lugar de tormentos, porque aquí está su historia, aquí está su testimonio y ahí están hasta... No necesitamos que alguien vaya al cielo y nos confirme que realmente hay un cielo y un lugar de salvación y de gloria eterna. Si el Señor Jesucristo vino de allá, ya nos platicó. ¿Sí me doy a entender, hermano? No haga caso de todo eso. Tenemos que hacer caso omiso de ello. Pero el testimonio de la palabra de Dios es único y es evidente y es verdadero, dijo el ángel a Juan. Estas palabras son verdaderas. La palabra de Dios es la única revelación que tenemos. Y si la Biblia lo enseña, hay que hacer caso. Hay que entenderlo y darlo por verdadero, porque es la palabra de Dios. ¿Qué condenación, hermanos, les espera a aquellos que rechazan la salvación gratuita de Dios? Pero qué salvación tan grande tenemos aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo Jesús como nuestro Salvador, sencillamente por el solo hecho de creer, no porque seamos mejores, porque somos pecadores igual que todo mundo. Pero solamente nos apropiamos de la promesa de Dios cuando dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la seguridad de salvación. Algunos le llaman la perseverancia de los santos a esta misma doctrina. Tenemos la seguridad de la salvación eterna y no la vamos a perder jamás. Si realmente fuimos salvos, jamás la vamos a perder. Y tenemos esa certeza de ya no ir al infierno, de ir a la presencia de Dios. Si el COVID nos alcanza, hermanos, tenemos esa certeza, si Dios permite.
o cualquier otra enfermedad. Y si Dios concede que vivamos todavía y ser parte del arrebatamiento de la iglesia, gloria al Señor, nos iremos con Él. Pero qué triste historia la de aquellos que rechazan a Cristo. Oremos por todos aquellos, hermanos, que necesitan la salvación. Clamemos por todos aquellos que Dios mueva sus vidas al arrepentimiento, como Dios lo hizo con nosotros. Vamos a orar para terminar. Señor amado.